Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. No hizo falta decir una sola palabra. A decir verdad, Naoki Kirigaya sentía una punzada de envidia. Sin embargo, al mirar a Asuna a su lado, notó que ella giraba el rostro, mostrando una timidez casi infantil. Inconscientemente, Naoki Kirigaya enderezó un poco más la espalda. Kazuto Kirigaya, sin prestarle atención, negó con la cabeza en silencio y se marchó junto a Misumi Tosawa. Solo quedaron Naoki Kirigaya y Asuna. Él sonrió, la tomó de la mano y juntos se dirigieron a la posada. En la recepción de la posada, una chica de aspecto delicado, quizás de 15 o 16 años, con aire de estudiante de secundaria, los recibió. Por supuesto, ella era un personaje no jugable, una NPC. Al verlos acercarse, sonrió y les preguntó cuántas habitaciones deseaban. Asuna no dijo nada, pero intercambió una mirada con Naoki Kirigaya, quien comprendió al instante. Era una señal de que estaba demasiado avergonzada para expresarlo en voz alta. Siendo él tan considerado, Naoki Kirigaya tomó la iniciativa. Bien, tomaremos una sola habitación. Solo para nosotros dos. Al terminar de hablar, rodeó la esbelta cintura de Asuna con su brazo. Puesto que su pequeña Loli estaba creciendo, Naoki Kirigaya no tenía motivos para negarse a ello. Claro está, esto se limitaba únicamente a Asuna, ya que en el fondo, él era un hombre con principios. La NP se mostró también una sonrisa de complicidad, pero Asuna se sintió algo incómoda al ver su expresión. Sin embargo, antes de que Asuna pudiera divagar demasiado, Naoki Kirigaya ya la había conducido a la puerta de la habitación. Abrió el pestillo. Él entró primero y encendió las luces. La estancia era amplia y, a diferencia de los aposentos de menor nivel, contaba con un baño completo y duchas. Esto les ahorraba problemas innecesarios. La habitación se veía limpia y ordenada, con la ropa de cama cuidadosamente doblada. Naoki Kirigaya entró, mientras Asuna dudaba en el umbral, vacilando en el momento crucial. Una vez dentro, él se giró, bromeando. ¿Qué pasa, Asuna? Ya es muy tarde para arrepentirse. Finalmente, Asuna cruzó el umbral. Muy bien, ¿me daré una ducha primero? Naoki Kirigaya le dedicó una sonrisa y se dirigió al cuarto de baño. En ese momento, Asuna se sentía terriblemente inquieta. Por alguna razón, recordó la noche tranquila anterior y esa sensación suave. Cuanto más pensaba en ello, más se aceleraba su corazón. En la habitación de color beige claro, con la cama grande apoyada contra la pared, Asuna se sentó, sumida en sus pensamientos, observando la luz de la luna que se colaba. La luna está hermosa, murmuró, escuchando el sonido del agua proveniente del baño. Instintivamente, tragó saliva. Pensar en su reciente cercanía hizo que su rostro ardiera aún más. ¿Estoy siendo un poco impulsiva? ¿Daré la impresión de ser demasiado fácil? Debería haberme negado al principio. Dentro del cuarto de baño, Naoki Kirigaya no tenía idea de lo que Asuna estaba meditando. Él se encontraba en un estado de gran conflicto. De repente, recordó que, si él no tomaba el control, su simulacro viviría su vida diaria. Al pensar en esto, la expresión de Naoki Kirigaya se tornó bastante extraña. ¿Cómo expresarlo? ¿Había sido víctima de NTR, engañado, por su propia conciencia simulada? ¿Debería salir y preguntarle al sistema? Además, al reflexionar, se dio cuenta de muchas cosas que antes no había considerado. Instintivamente, abrió la interfaz del sistema para interrogarlo. Personaje. ROA. Nivel. 55. Fuerza. C. Agilidad. C. Resistencia. C. Inteligencia. B. Suerte. E. Técnicas de espada. Estilo Dios de la Espada, técnica de desenvainado, Berserker, estilo Dios de la Espada, nivel Santo de la Espada, nota. La mayoría de las técnicas de espada básicas están integradas a habilidad única de espada. Técnica de desenvainado. La técnica de desenvainado era una habilidad única que Naoki Kirigaya acababa de conseguir. Por supuesto, en comparación con otras habilidades únicas, esta era relativamente más fácil de adquirir. Siempre y cuando su dominio de la espada a una mano alcanzara cierto nivel y activara golpes críticos con frecuencia, obtendría esta habilidad, la única en todo el servidor, similar al estilo de doble empuñadura de Kazuto Kirigaya. Sin embargo, en ese momento, su mirada no se detuvo en los atributos. En cambio, intentó preguntar. «Sistema, ¿estás ahí?» Naoki Kirigaya sentía curiosidad. El sistema no podía ser solo una interfaz simple y sin vida, ¿verdad? Y, para su sorpresa, cuando habló, el sistema realmente respondió.
Aunque le pareció bastante extraño, pues solo contestó con una frase. Estimado anfitrión, ¿cuál es su requerimiento? Al ver esa línea de texto, Naoki Kirigaya se sumió en una profunda reflexión. Tú. Casi había olvidado que era un perro de permisos. Pero, ¿por qué el sistema no había dicho ni una palabra desde que reencarnó? Le hizo pensar que el espíritu del sistema había perecido. Desde afuera, la voz curiosa de Asuna se escuchó. Naoki, ¿ya terminaste de ducharte? Casi, respondió él. Luego, en un tono algo hostil, preguntó en voz baja al sistema. ¿Por qué no has dicho una palabra desde que volví a la vida? Precisamente porque el sistema no había ofrecido ninguna presentación de funciones, él había tenido que pasar por varios apuros. Estimado anfitrión, este sistema solo puede responder preguntas pertinentes. Usted no ha hecho ninguna pregunta relacionada con el sistema. Nota. Esta es la primera pregunta que realiza. Naoki Kirigaya se frotó la frente con resignación y continuó preguntando. Entonces, una vez que la tarea esté completada, ¿puedo volver a ese mundo? Sí, las coordenadas del mundo han sido localizadas. Consumiendo la potencia temporal adecuada, puede regresar al mundo actual. Naoki Kirigaya siguió preguntando. ¿Puedo llevar personas de este mundo al mío? Esta vez, el sistema no respondió rápidamente. Naoki Kirigaya esperó un momento, y la fría voz electrónica apareció de nuevo. Sí, pero requiere consumir permisos de tarea de nivel S. Naoki Kirigaya se sumió en sus pensamientos. Tras reflexionar, sintió que ese permiso le resultaría inútil. Si se tratara de un enviado del dios principal común, sin duda atesoraría tales recompensas. El problema era que su tienda del sistema aún no se había abierto. Pero eso era asunto del futuro. Lo que más le preocupaba ahora era si terminaría poniéndose un sombrero verde a sí mismo. La expresión de Naoki Kirigaya se puso seria de repente, y le preguntó sin rodeos al sistema. De acuerdo con mis hábitos de simulación, si la conciencia principal no está al mando, ¿ocurrirá un comportamiento de NTR? Aunque engañarse a sí mismo no debería contar como infidelidad, Naoki Kirigaya se sentía incómodo al respecto. Término exclusivo detectado, analizando término exclusivo, se ha comprendido su significado. Respuesta. No, no habrá contacto físico durante el período de control. Solo simulará la personalidad del personaje original para el juego de roles. De supuesto, si tiene necesidades especiales, puede gastar permisos de compra de nivel A para servicios específicos. ¿Quién querría algo así, imbécil? Tras el reproche, al escuchar la explicación del sistema, Naoki Kirigaya sintió un gran alivio. No obstante, al pensarlo desde otra perspectiva, su expresión se volvió extraña de nuevo. Él no había sido engañado, pero parecía que se había engañado a sí mismo. Aunque las palabras eran enrevesadas, era lo que había ocurrido. Según el sistema, se podía resumir así. Él obtenía todos los beneficios, mientras que todo lo demás era empujado a la simulación. Pero, ¿cómo debía calcularse esto? Naoki Kirigaya sintió un ligero dolor de cabeza. Olvídalo, sellaría esta función para el futuro. Además, fue porque todavía estaba en su fase de infancia, su fuerza aún no había crecido, y el mundo de Sword Art Online en sí mismo no era un mundo de artes marciales elevadas, razón por la cual Roa eligió dividir su alma para el cruce. Sin embargo, si hubiera mazmorras de alto nivel en el futuro, definitivamente las asumiría él mismo. Al pensar en esto, la mayoría de sus dudas se habían resuelto. Naoki Kirigaya salió del baño, ataviado en una bata y secando su brillante cabello dorado. Dado que esa noche podría ser inolvidable, se había duchado deliberadamente unas cuantas veces más. Para ser honesto, ya fuera en su vida anterior o en esta, era su primera vez. Roa estaba ansioso, aunque le faltaba fuerza. Lógicamente, combinando ambas vidas, estaba cerca de los 30 años. Era natural que, siendo la primera vez, se sintiera nervioso. Naoki Kirigaya dirigió su mirada hacia Asuna y notó que su rostro ya estaba encendido por el rubor. Asuna, sonrojada, se levantó y entró al baño. Esta vez, las posiciones se invirtieron, y era el turno de Naoki Kirigaya de sentarse en la cama a esperar. La suave cama aún conservaba el calor de la chica, y un tenue aroma elegante inundaba la habitación. Era un aroma difícil de describir. Se parecía un poco al jazmín, pero con un toque diferente. Naoki Kirigaya se secó el cabello por completo y miró al techo. Pero, ¿de verdad estaba bien? En el momento crucial, Naoki Kirigaya volvió a dudar. Sentía que no se había preparado para muchas cosas y no podía garantizar lo que depararía el futuro.
Pero, tras pensarlo mejor, ya habían llegado hasta ese punto, y no había necesidad de mantener una fachada de santurrón. Había llegado allí con intenciones ocultas, y ahora no había nada más que decir. Solo podía asegurarse de intentar darle lo mejor. Lo que había dicho antes sobre estaré contigo en el futuro no eran palabras vacías. Si fuera posible, intentaría consultar la opinión de Asuna. Si ella estaba dispuesta, podría intentar invocarla al mundo de Mushoku Tensei. Claro que, pensar tanto ahora era inútil. Al escuchar el sonido del agua en el baño, Naoki Kirigaya se sintió intranquilo. ¿Por qué razón su comportamiento le parecía algo similar al de Paul? En el pasado siempre se había burlado de Paul, pero ahora que estaba en la misma situación, se dio cuenta de que no era muy diferente a él. Lo siento, señor Paul, antes lo malinterpreté. Naoki Kirigaya juntó las manos en un gesto de súplica. El sonido del agua, la visión de la silueta elegante en el baño, Naoki Kirigaya tragó saliva y desvió la mirada de la figura hacia el techo. Sin embargo, poco después, la bajó de nuevo. No era sorprendente que Naoki Kirigaya estuviera en ese estado. Se debía principalmente a su mentalidad inexperta. En el pasado, fue un joven ejemplar del Imperio Celestial. Ni fumaba ni bebía, y estaba completamente en contra de los juegos de azar y las drogas. Aunque no era de los que se sonrojaba por hablar con una chica, enfrentar a una belleza como Asuna por primera vez inevitablemente lo ponía un poco tímido. No supo cuánto tiempo pasó. Sintió que el tiempo se había estirado infinitamente. No sabía cuánto llevaba esperando cuando escuchó el sonido de la puerta del baño abriéndose. Naoki Kirigaya miró en dirección a Asuna. El cabello color castaño caía en cascada sobre su cuello, dejando ver una franja de piel pálida como la nieve. La figura de Asuna era, sin duda, despampanante. Describirla como curvilínea no sería una exageración, sobre todo como una belleza recién salida del baño, que se veía aún más atractiva en un estado ligeramente embriagado. La mirada de Naoki Kirigaya siguió el cuello blanquecino, y sintió una punzada de impaciencia. Se levantó y abrazó a la chica, pues un momento de esa noche de primavera valía más que 1000 monedas de oro. Como dice el dicho, la luz de la luna es fresca, el bosque hermoso, el alero es para que dos jueguen, cabellos dorados entrelazados, piel blanca y esbelta, sin conocer el sabor de la médula, la codicia crece en el corazón, fuerte y débil, pintando escenas suaves, el color melocotón es difícil de reprimir, la noche es insomne, dando vueltas, difícil de detener la comezón, cuanto más se detiene, más intensa se vuelve, como en un instante, después del evento, una sonrisa tímida, abrazados hasta el día siguiente. Mushoku Tensei Arc. A la mañana siguiente, volvieron a llamar a la puerta de Roa. El cielo aún estaba tenuemente iluminado, y Roa se despertó confuso. Sentía que iba a explotar. Se había emocionado demasiado la noche anterior y se había quedado despierto sin quererlo. ¿Pero quién podría ser? ¿A quién le gusta llamar a la puerta tan temprano? Luego, los golpes se hicieron más fuertes, como si dijeran, si no abres, la derribaré. Roa se levantó a regañadientes, se puso las pantuflas y abrió. Lo que apareció a la vista fue la figura de la pequeña Eris. Roa se quedó en silencio, pensativo por un momento. Después de todo, un golpe tan violento no parecía ser el estilo de Rudio Ghislaine. Acababa de llegar a esa residencia y no conocía a mucha gente. ¿Quién podría estar buscándolo? ¿Y qué podría querer esa niña de él? Bostezando, Roa se inclinó para mirarla y le preguntó sin rodeos. ¿Qué te trae por aquí? La pequeña figura vestía un abrigo alternando blanco y negro, con un lazo negro anudado sobre el pecho, dejando ver su cuello claro. Llevaba una falda negra y sus esbeltas piernas estaban cubiertas con medias blancas hasta la rodilla. En resumen, Eris se veía bastante bien. Por supuesto, Roa tenía poco interés en una niña de 8 años, especialmente después de haber vivido algo tan dulce la noche anterior. Mientras Eris no tuviera una explicación razonable, él volvería a su habitación a dormir. Eris tenía rasgos finos, eso era innegable. Si tan solo se calmara un poco, sería una niña agradable, ideal para criar como hija. Sus hermosos ojos de color rojo fuego miraron a Roa con seriedad mientras declaraba. Quiero aprender magia de ti. Roa se quedó desconcertado. Miró el cielo exterior y luego la expresión seria de Eris. Suspirando, le preguntó con una mezcla de impotencia. ¿Puedes decirme por qué? Eris asintió y explicó con fervor. Le pregunté a Ghislaine y a Rudy. Dijeron que si aprendía magia, me volvería más fuerte y no me sentiría tan indefensa frente a los secuestradores, como me pasó hoy. Roa asintió. El razonamiento de Eris no carecía de mérito, aunque no parecía algo que ella diría normalmente.
Había tenido una epifanía. Independientemente de los detalles, como dice el refrán, un hijo descarriado que regresa vale oro. Roa le dedicó una sonrisa reconfortante y extendió la mano para acariciarle la cabeza. Para su sorpresa, ella no se apartó. Por supuesto, tampoco mostró signos de disfrutarlo. Solo se quedó mirándolo fijamente. Roa sintió que sus habilidades para acariciar cabezas estaban siendo cuestionadas, lo cual le provocó algo de frustración. Se inclinó para observar a la pequeña Eris y extendió la mano para pincharle la mejilla. Esta vez, Eris se apartó predeciblemente. Eris, un poco molesta, fulminó a Roa con la mirada. No te aproveches de mí, idiota. Roa se puso a pensar. ¿No acababa de escuchar esa frase hacía poco? Parecía haberla escuchado de alguna loli de pelo blanco. Dejando ese pensamiento a un lado, Roa miró a Eris. Muy bien, ve a comer primero. Espérame en la sala, y vendré a enseñarte magia y esas cosas. Al escuchar la aceptación de Roa, Eris asintió satisfecha, aunque no notó claramente que él había añadido y esas cosas al final, lo que, por supuesto, incluía la aritmética. A ella probablemente no le importaría eso. Roa se levantó para asearse, sintiéndose más cansado de lo habitual ese día. Su energía parecía haber disminuido significativamente. Pero eso no importaba. Respiró hondo para motivarse, desayunó y se dirigió a la sala. Rudy y Eris llevaban un rato esperando. Durante ese tiempo, Rudy se mantuvo sentado con la espalda recta, y Eris ya no se comportaba de forma tan brusca con él. Cuando Rudy vio llegar a Roa, sonrió, aunque le extrañó que su hermano mayor pareciera tan desganado. Roa bostezó y les dijo a los dos. Salgamos a practicar primero. Los condujo al campo de entrenamiento de esgrima y sacó un trozo de papel para empezar a explicar la formación de la magia. Sin embargo, considerando la inteligencia de Eris, no podía tener muchas expectativas, por lo que la mayor parte de la explicación iba dirigida a Rudy. Siendo sinceros, es posible que la comprensión de la magia por parte de Roa no superara a la de Rudy. La razón por la que había alcanzado su nivel actual se debía en gran parte a su poder mágico y a su talento. La construcción de hechizos no era fácil, pero cuando Roa desarrollaba magia, la tasa de fracaso era muy baja. Básicamente, ponía en práctica cualquier idea que se le ocurriera, y aún así, la mayoría de los hechizos tenían éxito. Para usar magia, hay que tener poder mágico. Por el contrario, mientras se tenga poder mágico, cualquiera puede usar magia. Hay dos métodos para usar el poder mágico. Uno es usar el poder mágico que se tiene dentro, y el otro es extraerlo de sustancias mágicas. En otras palabras, mientras tengas una cantidad suficiente de poder mágico, teóricamente, puedes saltarte el encantamiento para liberar la magia. Los hechizos liberados pueden comprimirse continuamente. Podrías transformar el poder mágico en los 4 elementos, viento, fuego, agua y tierra, y luego comprimirlos para formar una espada mágica. La primera frase estaba dirigida a Eris, mientras que la segunda iba para Rudy. Tras finalizar la explicación, Rudy se quedó pensativo, considerando la viabilidad de esa idea. Pero pronto, Rudy negó con la cabeza. Aunque la espada mágica formada de esa manera sería poderosa, era demasiado difícil de controlar y las condiciones eran extremadamente duras. Sin mencionar el poder mágico consumido para mantener la espada mágica, controlar su forma era ya un desafío técnico. No todo el poder mágico de la gente podía ser tan maleable como el de Roa. Roa dirigió su mirada hacia Eris. Eris, tú no tienes que pensar demasiado en esto. La comprensión de la magia en ese mundo era indudablemente muy rudimentaria. Parecía que todo el mundo creía que la existencia era la razón. El llamado encantamiento era en realidad la automatización de la magia. No hacía falta concentrarse cada vez para imaginar la sensación de la sangre fluyendo por todo el cuerpo. Simplemente recitar las líneas ayudaba a completarlo automáticamente. Mientras recites el encantamiento, puedes usar magia automáticamente. Esa era probablemente la regla de ese mundo. Ya fuera desde la posición de maestro o de aprendiz, en lugar de explicar la sensación de la sangre reuniéndose en el cuerpo, era claramente más fácil que todos lograran lanzar magia simplemente recitando el encantamiento. Así que Roa solo necesitaba enseñarle la fórmula mágica. Pero si se quedaba solo en eso, los logros de Eris en esta área serían solo como los de la obra original. Sin embargo, por ahora, este método de explicación era el más adecuado. Entonces, repite después de mí. Que la gran bendición del fuego descienda sobre el lugar que buscas. Llamas feroces y violentas, quemen las grandes bendiciones. Bola de fuego.
Roa levantó la mano derecha y el poder mágico fluyó por sus dedos, creando una enorme bola de fuego en un instante. Eris lo imitó, recitando junto a Roa. Que la gran bendición del fuego descienda sobre el lugar que buscas. Llamas feroces y violentas, quemen las grandes bendiciones. Bola de fuego. Cuando Eris extendió la palma, Roa vio cómo el poder mágico comenzaba a acumularse, y luego empezaba a transformarse en elementos de fuego, creando una pequeña bola de fuego en su mano. Eris bailó de la emoción, gritando con alegría. ¿Vieron? ¿Vieron? Magia, así que esto es la magia. La magia era algo maravilloso, sobre todo para los principiantes. Su interés inicial era, sin duda, muy intenso. Para los novatos, encender ese fuerte interés era extremadamente importante, por lo que Roa la elogió de manera apropiada. Eris, lo hiciste muy bien. Tuviste éxito en tu primer intento. Eris mostró una expresión de orgullo, con las cejas levantadas y sus ojos color rubí centelleando. Roa notó que siempre que la elogiaba, ella mostraba una expresión muy feliz. Era, en efecto, una niña sin tantas dobles intenciones. Solo pensar en Philip le daba a Roa un ligero dolor de cabeza. Ese hombre no era de fiar. Últimamente, sentía que Philip intentaba acercarse a él a propósito, lo que le daba la sensación de que tenía motivos ocultos. Ahora, Eris, intenta lanzar un hechizo de tipo agua. De acuerdo. Eris asintió, y las llamas en su mano comenzaron a apagarse. Siguiendo los pasos anteriores, Roa extendió la mano y comenzó a recitar el encantamiento. Que la gran bendición del agua descienda sobre el lugar que buscas, que la fresca corriente poco profunda aparezca aquí, bola de agua. Una bola de agua del tamaño de un puño apareció rápidamente en la mano de Roa, el agua se arremolinó y se acumuló, y luego él la disparó lejos. La bola de agua giró rápidamente mientras volaba hacia un árbol distante, partiéndolo por la mitad. Roa levantó una ceja y sonrió. ¿Lo viste? Rudy se quedó sin palabras, lamentando que su hermano mayor siguiera siendo tan presumido. Eris frunció el ceño, intentando recitar. Que la gran bendición del agua descienda sobre el lugar que buscas, que la fresca corriente poco profunda aparezca. Pero antes de que pudiera terminar, su rostro se puso pálido y estuvo a punto de desmayarse. Roa la sujetó rápidamente para evitar que cayera. Roa sintió sus fluctuaciones mágicas y, tras un momento de contemplación, comprendió lo que ocurría. Eris tiene una alta afinidad por los elementos de fuego, pero una baja afinidad por los elementos de agua. La afinidad por los otros dos elementos es desconocida, pero no creo que sean sobresalientes. Este fue el juicio de Roa basado en el desempeño de Eris al lanzar magia. En realidad, Eris no tenía un talento fuerte para la magia. Saber un poco era solo una ventaja. Sin embargo, su talento con la espada era, sin duda, impresionante. En comparación con su camino en la magia, Roa era más optimista respecto a su camino en la esgrima. Por supuesto, no era que su talento fuera malo. Era solo que, comparado con su talento para la esgrima, el de Eris para la magia solo podía considerarse promedio. Pensando así, Roa sintió que era mejor ser honesto, pero se contuvo. Era raro que ella se interesara en aprender magia. ¿Cómo iba a desanimarla? Además, saber un poco de magia de bajo nivel también sería conveniente para su vida futura. Por ejemplo, encender un fuego o hervir agua era bastante útil. Al igual que con el aprendizaje, la mayor parte del conocimiento no es muy útil en la vida. Una vez que entras en la sociedad, básicamente olvidas lo que aprendiste en la escuela, y solo queda el conocimiento que se usa con frecuencia. El aprendizaje no debería ser tan utilitario, por lo que Roa no dijo nada desalentador. Roa la consoló. Eris, poder lanzar magia a este nivel en tu primer intento es muy bueno. Al escuchar esto, Rudy se molestó. Miró a Roa con sus ojos verdes. Recordó la vez que le preguntó a Roa sobre magia y este le contestó. La magia no es algo tan incómodo. ¿No puedes aprenderla tú solo? Y frases similares. Debido al impacto de esas palabras, Rudy tenía una profunda impresión. Sin embargo, al ver la expresión reconfortante de Roa ahora, no supo qué decir. Roa siempre había sido estricto con él, pero con Eris, él parecía una persona diferente. Sintiendo pena, Rudy no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Solo el elogio de Roa podría calmar este dolor desgarrador. Con el cumplido de Roa, la expresión ligeramente abatida de Eris desapareció, y volvió a su actitud orgullosa. Se cruzó de brazos, y su orgullo era evidente. Rudy no pudo contenerse más. Gritó deliberadamente. Roa, mira cuánto he mejorado en magia recientemente. Roa pareció sorprendido y asintió, dirigiendo su mirada a Rudy. Preguntó con curiosidad.
¿Has progresado en tu magia? Después de un momento de reflexión, Roa asintió. Muy bien, déjame ver tu progreso reciente. Rudy comenzó a imaginar la forma de una roca, y una roca apareció en su mano. Bajo el control deliberado de Rudy, giró rápidamente antes de que la lanzara lejos. Esa bala de cañón de roca era uno de los hechizos más competentes de Rudy, y su principio era similar al de un disparo. Una bala sale de la recámara porque el fulminante arde rápidamente, encendiendo el propelente dentro del cartucho, y el propelente arde instantáneamente, generando alta temperatura y presión, lo que empuja la bala fuera del cartucho. En ese momento, la bala avanza bajo la presión generada por el propelente, y el estriado la hace girar, siendo finalmente expulsada del cañón. La bala de cañón de roca de Rudy operaba bajo el mismo principio, girando y acelerando continuamente, aumentando su velocidad al disparar para crear una fuerza rápida y destructiva. Roa observó cómo la bala de cañón de roca se alejaba a gran velocidad, desapareciendo sin dejar rastro. Roa se quedó pensativo. Por supuesto, Rudy se estaba conteniendo. Solo quería mostrarle a su hermano mayor lo impresionante que era. No quería abrirle un agujero en el cielo. Eris miró a Rudy con asombro. Le dio una palmada en el hombro con expresión seria, asumiendo un rol de hermana mayor, y dijo. No esperaba que tu fuerza fuera bastante buena, a pesar de que tu esgrima no es tan fuerte. Roa asintió. En efecto, no está mal, Rudy. Rudy sonrió. Habían pasado muchos años desde que su hermano mayor lo había elogiado. Pero al instante siguiente, el pero de Roa hizo que su sonrisa se congelara gradualmente. Como dice el dicho, la palabra más temida es pero. Roa se frotó la cabeza, sintiendo un ligero dolor. Pero, dijo, tu habilidad de combate cuerpo a cuerpo es realmente preocupante. Aunque puedas lanzar una magia tan poderosa, si te emboscaran, puede que ni siquiera pudieras derrotar a un espadachín intermedio, ¿verdad? Rudy se quedó en silencio, recordando la espada larga que se había abalanzado sobre él esa noche. Esa sensación escalofriante era algo que Rudy nunca olvidaría. Fue lo más cerca que había estado de la muerte. En ese momento crítico, no había pensado en atrapar esa espada, sino en escapar. Esa era su naturaleza. Aunque había cambiado un poco ahora, seguía siendo esencialmente la misma persona tímida, la que quería huir cuando se enfrentaba a problemas. Roa pudo notar por la expresión de Rudy lo que estaba pasando. Estaba en su naturaleza, y cómo podría cambiar tan rápidamente. Pero no era solo por Paul y los demás. Era más por el bien de Rudy. Tener una debilidad en el combate cuerpo a cuerpo era aceptable, pero no podía ser tan obvia. Pero, ¿cómo cambiar eso? Era una pregunta difícil. A partir del desarrollo del personaje de Rudy en la obra original, cada cambio fue un proceso tortuoso. Al pensarlo, Roa se dio cuenta de que no era bueno en ese tipo de cosas. Al final, era algo en lo que Rudy tenía que trabajar por su cuenta. Sin embargo, Rudy ahora tenía la fuerza de un mago de nivel santo, y su poder mágico estaba cerca del nivel real, lo cual era encomiable. Roa dirigió su mirada hacia Eris, quien se mostraba muy orgullosa, y señaló al rubio que estaba junto a ella, indicando. En el futuro, cuando compitas con él, esfuérzate al máximo e intenta que sus padres no puedan reconocerlo. Rudy se quedó perplejo. Roa palmeó el hombro de Rudy con una expresión seria, como si le dijera que lo hacía por su propio bien. Al instante, la cara de Rudy decayó. Eris, al ver su expresión, le dio una palmada despectiva en la frente, exclamando en voz alta. Rudy, ¿por qué siempre pones esa cara? Rudy estaba desconcertado mientras miraba a la pelirroja, que era una cabeza más alta que él, y luego a su hermano rubio, que era varias cabezas más alto que la pelirroja. No pudo evitar lamentarse en su corazón. Bien, así que ¿es a esto a lo que quieres jugar? Después de la clase de magia, Roa volvió a concentrarse en Rudy y Eris, se aclaró la garganta ligeramente y les anunció. Ahora, es hora de la sesión de lectura y escritura. En ese momento, Eris, que había estado sonriendo, se agitó de repente y se abalanzó hacia la puerta. Roa dio unos pasos rápidos y le bloqueó el paso, inexpresivo, diciendo. ¿A dónde crees que vas? Eris miró la figura alta que le impedía el paso, con la mirada esquiva, y balbuceó. Yo, olvidé agarrar mis cosas. Roa sonrió con burla. ¿Creía que una mentira tan infantil podía engañarle? Señaló a Rudy y ordenó. Rudy, ve a buscar las cosas que dejé en la mesa. Rudy se sintió encantado. Era la primera vez que se le permitía entrar solo en la habitación de su hermano. Sintió una extraña excitación, pero luego se preguntó por qué se emocionaba tanto al entrar en la habitación de un chico. Rudy asintió con seriedad, palmeándose el pecho como para asegurar que completaría la tarea.
Roa no notó la expresión ligeramente extraña en el rostro de Rudy. Si hubiera visto su gesto, definitivamente no habría sido tan despreocupado al dejarlo entrar a su habitación. Así, Roa fijó su mirada en Eris, mientras Rudy se dirigía felizmente hacia la habitación de su hermano. Claro que solo sentía algo de curiosidad. Roa siempre parecía misterioso y nunca lo dejaba entrar. La habitación no requería mucha descripción. Estaba decorada de forma similar a la de Rudy, sin nada particularmente especial. Siguiendo las instrucciones de Roa, encontró el primer libro sobre la mesa. Rudy curioseó a su alrededor y notó la estatua de Roxy en la parte superior. La artesanía era exquisita, hecha a escala 1:1 de la persona real, pero aún así, palidecía en comparación con su futura Sylvie. Aunque Roxy era muy adorable, seguía siendo demasiado pequeña, tanto en altura como en otros aspectos. Tras examinar la estatua de Roxy con una mirada crítica, enrolló el libro y regresó junto a Roa. No se atrevía a demorarse demasiado. Al poco tiempo, Rudy se acercó a Roa con una expresión extraña, sosteniendo un libro, y se lo entregó. Roa ignoró a Rudy y comenzó a enseñarle a Eris. Empezó con los números más sencillos, asegurándose primero de que entendiera sus significados, y luego comenzó a enseñarle a realizar aritmética simple. El contenido no era difícil, pero el proceso resultó algo desafiante. Enseñar a los niños nunca era una tarea sencilla. Al ver los ojos algo confusos de Eris, Roa se quedó pensativo. Miró a Rudy, que no estaba haciendo nada, y dijo sin más: hagamos esto juntos. Así, con los dos turnándose, Eris finalmente estalló. Eris golpeó la mesa con las manos, se levantó de su silla y fulminó a Rudy con la mirada, agarrándolo por el cuello de la camisa, con los puños tronando de forma amenazante, mientras mostraba una expresión aterradora. Tú. Ya no quiero aprender. Rudy tragó saliva con dificultad, forzando una sonrisa que parecía peor que un llanto, y dijo: Eris, no soy yo quien te está enseñando. Es Roa. Eris lo ignoró y gritó de nuevo: ya no quiero aprender. Rudy comprendió. Ella estaba expresando su insatisfacción con Roa a través de él. ¿Pero por qué tenía que asustarme de esa manera? Roa miró a Eris, quien también lo estaba mirando de reojo. Roa lo sabía, pero sentía que la situación era un poco extraña. ¿No se suponía que Eris era el tipo de persona que no pensaba demasiado? ¿Cómo había aprendido a jugar a juegos mentales con él? Roa hizo una mueca y suspiró con resignación. Está bien, Eris, suelta a Rudy. Eris no escuchó una respuesta definitiva y se mostró algo reacia, sus puños seguían flotando frente al rostro de Rudy, pero bajo la imponente presencia de Roa, finalmente los bajó. Rudy soltó un largo suspiro, agradecido de seguir con vida. Eris, agarrándose la cabeza con una mirada de desesperación, parecía increíble. No podía defenderse ni escapar. Esa era su situación actual. Al final, Roa dejó que Eris se marchara. Al verla salir corriendo como una flecha, Roa se quedó pensativo. Bueno, a juzgar por su actitud, parecía poco probable que volviera a estudiar hoy. Por la tarde, Ghislaine apareció frente a los tres con una espada de madera, lista para guiarlos en la práctica. Por supuesto, Ghislaine dedicó la mayor parte de su tiempo a enseñar a Eris y a Rudy. En el campo de entrenamiento, señalaba los defectos de los dos mientras practicaban. Ambos eran novatos, llenos de fallos, pero precisamente por ser solo fallos, enseñarles era en realidad más desafiante. Ghislaine señalaba continuamente áreas de mejora, desde el juego de pies hasta las técnicas de espada. Eris se benefició claramente mucho, pero en cuanto a Rudy, era evidente por cómo Eris lo estaba presionando que, aunque tenía algunas habilidades, no podía utilizarlas completamente bajo el agresivo temperamento de ella. Sin nada más que hacer, Roa consumía continuamente su poder mágico. Vertía toda su magia en el suelo y luego la dispersaba. La magia oscura se transformó en hilos, excavando en la tierra y extendiéndose continuamente hacia el exterior. Esto era algo similar a un dominio, pero en comparación con las mareas mágicas tangibles de un dominio, esta cantidad de magia parecía muy tenue. La magia comenzó a extenderse, y en ese momento, Roa sintió algo extraordinario. Se parecía un poco a una imagen térmica. La magia reflejaba la cantidad total de poder mágico dentro de varios seres vivos. Los seres poderosos tenían una vasta cantidad de magia, formando una gran mancha oscura. Los seres más débiles tenían solo un pequeño punto blanco, y para los aún más débiles, como la gente común, no había nada en absoluto. Bueno, no podían percibir la magia. Por supuesto, otros también podían detectar este tipo de sondeo. Solo necesitaban dispersar la magia que acechaba bajo tierra.
En ese momento, Roa estaba tratando de expandir continuamente su rango de percepción. Aunque esto no consumía mucha magia, a medida que el rango aumentaba, tanto la magia necesaria para mantenerlo como la magia liberada serían astronómicas. Esta era también una forma de Roa de consumir su poder mágico. Ghislaine, naturalmente, notó las pequeñas acciones del chico. Frunció ligeramente el ceño, mirando en dirección a Roa, pero no dijo nada, continuando con la guía de la práctica de espada de los dos. Cuando Ghislaine terminó de enseñarles, habían pasado 2 horas. Su rango de percepción ahora había envuelto todo el territorio de Fitoa, y por supuesto, Ghislaine era la única capaz de manejar todo el territorio de Fitoa. Para detectar su posición, al menos un espadachín avanzado necesitaría detectarlo, y solo podrían sentir algo extraño. Sin embargo, los espadachines avanzados no eran tan comunes como el repollo. Habiendo consumido la mitad de su magia, Roa se detuvo, ya que tenía cosas que hacer esa noche y no podía agotar por completo toda su magia. En ese momento, Ghislaine se paró frente a Roa y dijo sin rodeos. Es mejor que hagas menos de este tipo de cosas en el futuro. Menos, de, este, tipo, de, cosas. Rudy, que estaba tendido en el suelo jadeando, de repente se animó, aguzando el oído para escuchar. Esas palabras juntas le dieron a Rudy una extraña sensación de emoción. Habiendo sido presionado por Eris durante casi 2 horas, Rudy no tuvo tiempo libre para investigar quién lo estaba espiando, por lo que no comprendió las pequeñas acciones de Roa. Roa asintió y respondió con ligereza. Ghislaine, inexpresiva, dijo. Entonces, comencemos. Roa no usó magia. Al no usar magia, la diferencia de fuerza se hizo evidente de inmediato al enfrentarse a una reina de la espada. Estaba siendo prácticamente golpeado. Incluso la activación pasiva de su corazón de espada solo podía aliviar ligeramente su vergüenza. Básicamente, estaba siendo dominado por completo. Era solo una cuestión de experiencia y la brecha en la esgrima. Por supuesto, Ghislaine no solo estaba intimidando a su joven. También era muy atenta al señalar detalladamente los errores de Roa. La velocidad de tus tajos debe ser mayor. Tus fintas son demasiado fáciles de ver y tus intenciones son muy obvias. Con eso, no puedes engañar a nadie. Ghislaine continuamente paraba y neutralizaba fácilmente los ataques de Roa. Enseñar a otros era una tarea problemática, admitió Roa, y la enseñanza de Ghislaine era mucho mejor que la del tonto de Paul. Él también corrigió algunas de sus posturas incorrectas gracias a la guía de Ghislaine. El tiempo transcurrió, y cuando cayó la noche, todos habían regresado a sus respectivas habitaciones. Roa miró fijamente a la brillante luna. Era hora de partir. Después de completar esta tarea, necesitaría descansar un tiempo. Acumulando magia oscura, una aura negra ominosa emanó mientras Roa, vestido con una capucha negra, desaparecía de su habitación. En el sur, en un barrio pobre. En una habitación, una loli de pelo blanco se escondía bajo las sábanas con una expresión de suficiencia. Al final, no fue. En su mente, él era solo un transeúnte que casualmente estaba aburrido. Aunque pudiera tener algo de fuerza, ¿acaso ella parecía una tonta? Por lo tanto, eligió quedarse a dormir en casa. El ambiente circundante no era bueno. Aunque llamaba a ese lugar hogar, era en realidad una choza de madera algo deteriorada. La cama era solo una tabla de madera con algo de paja seca encima, y la ropa de cama estaba raída. En resumen, sus condiciones de vida no eran las mejores. Por supuesto, a sus ojos, esta ya era una vida relativamente buena, ya que algunas personas ni siquiera tenían derecho a poseer un hogar así. Pero cuanto más pensaba en lo que el chico había dicho hoy, más insegura se sentía. La chica de pelo blanco nunca había escuchado frases como no existe el almuerzo gratis, pero entendía ese principio. Sin embargo, al enfrentarse a una oportunidad de hacerse más fuerte, dudó y vaciló. Muchas veces, era así, ya fuera en su vida pasada o en la realidad. Los llamados timos explotaban a aquellos que albergaban una ligera expectativa. La gente es codiciosa. Es como comprar un billete de lotería. Aunque saben que es poco probable que ganen, siguen pensando. ¿Y si gano? Incluso si no lo dicen abiertamente, mantienen esta mentalidad al comprar billetes de lotería. Esta es esencialmente la mentalidad del jugador. En ese momento, la chica de pelo blanco se encontraba en ese estado, perdida en la confusión. Debería renunciar a esta oportunidad. Además, la otra parte no había dicho que tuviera que darle algo a cambio. Solo quería que se reuniera con él por la noche. Debería rendirse. Dando vueltas y más vueltas, no podía dormir en absoluto.
Solo al pensar en su hermano mayor, apretó los dientes y finalmente se levantó de la cama. El nombre de la chica de pelo blanco era Elena. Solo tenía un nombre de pila y no un apellido. Aquí, solo aquellos de clase media o superior estaban calificados para tener un nombre completo. Pero estaba claro que ella pertenecía a la categoría muy pobre. Su madre era una trabajadora sexual, y su padre un alcohólico. La unión de los dos la trajo al mundo. Su madre no carecía de atractivo. Se decía que una vez fue una joven muy hermosa, pero desafortunadamente, su familia cayó en desgracia y se casó con un hombre aparentemente radiante pero infiel. Siendo alguien que no podía hacer nada, finalmente fue abandonada por él e incluso vendida a un burdel. Una unión sin amor dio a luz a una vida que no debería existir, y el destino de la chica de pelo blanco era predecible. ¿Pero debería decirse que fue afortunado o desafortunado? Lo bueno fue que, por razones desconocidas, su madre finalmente dio a luz, pero lo malo fue que la abandonó. Afortunadamente, su madre no carecía por completo de conciencia. Le confió la niña a alguien, y esa persona era el hermano mayor al que ahora se refería. Él era un aventurero, no muy fuerte, solo al nivel de un espadachín intermedio, pero aún así, no estaría en un estado tan miserable en ese lugar. La razón por la que había caído en tal estado era que había sido traicionado por compañeros aventureros en su equipo. Al final, el resultado fue que le amputaron el brazo derecho y su reputación en el gremio de aventureros quedó completamente arruinada. Así, llegó allí con sus últimos ahorros, con la intención de pasar el resto de su vida. Pero quizás debido a algún giro del destino, cuando vio a la chica de pelo blanco en los brazos de la mujer, sus ojos se iluminaron de repente. Por supuesto, no era un pervertido. Sintió una extraña conexión con la bebé ante él, por lo que sutilmente preguntó y finalmente se enteró de la situación de la mujer. Sacó su último poco de dinero y le preguntó a la mujer si podía darle a la niña. El hombre parecía bastante decente, pero debido a los cambios en su vida, se veía desaliñado y desanimado. La mujer, acostumbrada a la calidez y la frialdad de los corazones humanos, inmediatamente consideró confiarle a su hija con solo una mirada. Y justo como sucedió, a la otra parte también le pareció atractiva, lo que llevó a la aparición posterior de la chica de pelo blanco. Una hija comprada con dinero. Por supuesto, el hombre cuidó mucho a su hija, y aunque una de sus manos estaba inutilizada, la hostilidad y la intención asesina que emanaban de él eran suficientes para intimidar a los pequeños criminales de los alrededores. Así, rápidamente se convirtió en el gobernante de esa calle. Al menos las personas cercanas no se atrevían a provocarlo. Pero luego vino el problema. Con el paso del tiempo, la bebé envuelta en pañales fue creciendo gradualmente, y finalmente, debido a la indulgencia de su padre, se volvió dominante, acosando a hombres y mujeres, convirtiéndose finalmente en la actual chica de pelo blanco. De hecho, el desarrollo de esta chica fue similar al de Eris. Ambas fueron mimadas hasta sus estados actuales. Sin embargo, en comparación con Eris, ella era más hábil para ser adaptable y escurridiza. Por supuesto, ambas seguían siendo niñas, y sus personalidades seguirían cambiando en el futuro. ¿Se convertirían finalmente en buenas chicas? Tal vez. Sin embargo, el padre ya estaba envejeciendo. Los aventureros a menudo tenían muchas dolencias ocultas, y era común que la gente luchara con su salud a medida que envejecía. Aunque el padre todavía se veía radiante, a menudo mostraba signos de fatiga. El anciano entendía la personalidad de su hija y reconocía su talento, pero desafortunadamente, carecía de la fuerza y las conexiones para encontrar una manera de guiar a su niña. La chica de pelo blanco era naturalmente consciente de la situación. Aunque fingía no decir nada, hacía tiempo que albergaba pensamientos de buscar un mentor poderoso. Sopesando los pros y los contras, decidió escabullirse para encontrarse con esa persona, pensando que tenía poco que perder. Sin embargo, tan pronto como salió, su expresión se congeló. La habitación en la que estaba se encontraba justo enfrente de la habitación de su padre, con las habitaciones de su segundo y tercer hermano a ambos lados. Entre las tres, solo la de su padre era relativamente grande, e incluso eso era solo un poco más grande. En ese momento, su padre estaba parado en la puerta, mirando fijamente a la chica de pelo blanco. Instintivamente, ella se estremeció. Su padre tenía muchas restricciones para ella, pero a pesar de las limitaciones, nunca pudo castigarla cuando cometía errores, lo que finalmente moldeó su personalidad. Pero cometer errores seguía siendo desalentador. El pie que había sacado se retiró silenciosamente, y se preparó para volver a dormir. Antes, no había riesgo. Ahora, lo había.
Las posibles recompensas ya no justificaban los riesgos, por lo que decidió rendirse. Desafortunadamente, su reacción fue demasiado lenta. La figura ligeramente mayor se puso de pie, fumando un cigarrillo, y llamó a la chica de pelo blanco que estaba dentro. Elena, no te escondas. Ya me lo han dicho todos. La figura tenía probablemente unos 40 años. Para otros, esa podría ser la flor de la vida, pero para un aventurero de su calibre, ya era una edad en la que las capacidades físicas comenzaban a declinar. Lo que le habían dicho era innecesario de elaborar. La chica de pelo blanco, llamada Elena, solo pudo salir de la habitación. Forzó una sonrisa y le preguntó con timidez. ¿Puedo no ir? Él se frotó la frente, sintiéndose un poco agotado. Los problemas causados por su hija se estaban volviendo cada vez más grandes, y al ver su apariencia, se estaba volviendo más hermosa a medida que crecía. Pero eran precisamente sus rasgos los que lo inquietaban. No hacía mucho, un noble de paso se había encaprichado de su linda apariencia y tenía la intención de comprarla como sirvienta. Si solo fuera eso, encontrar una familia noble para servir como criada podría no ser una mala elección. Sin embargo, una pequeña investigación reveló que ese noble era solo uno menor, y uno con mala reputación. Había muchos rumores desagradables circulando sobre los asuntos internos de esa familia noble en decadencia. Con tantos problemas, el viejo padre, naturalmente, no podía estar de acuerdo. Así, declinó cortésmente la oferta del noble, pero el comportamiento inicialmente tranquilo del noble se desvaneció en un instante, reemplazado por una expresión ligeramente siniestra. Si no fuera por la multitud y la espada que colgaba del cinturón del anciano, habría creído que el noble se abalanzaría sobre él. El resultado final fue, por supuesto, una despedida infeliz. El noble se fue con el ceño fruncido, mofándose del viejo padre. Veré cuánto tiempo puedes proteger a tu hija. Ese incidente había ocurrido hacía un mes, y dada la naturaleza mimada del noble, el anciano estaba genuinamente un poco asustado. Después de todo, él era solo un aventurero medio discapacitado. ¿Cómo podía compararse con el noble? A los individuos débiles a menudo les resultaba difícil sobrevivir en ese mundo sin conexiones o respaldo. Pensando en esto, terminó la última calada de su cigarrillo y miró la sonrisa inocente de su hija. Gradualmente, los contornos del rostro de la niña se superpusieron con los de la mujer que había visto antes, recordándole su apariencia en ese momento. Sus ojos estaban apagados y sin vida, vestida con ropa reveladora, con las mejillas hundidas. Los años habían dejado su rostro marcado por el sufrimiento y las dificultades. De repente, se despertó de golpe, su mirada regresó a su hija de pelo blanco y ojos claros. Había sido ella una vez así, sonriendo tan inocentemente, rodeada de gente que amaba y que la amaba a ella a cambio. Cuanto más pensaba, más miedo sentía, y cuanto más miedo sentía, más impotente se encontraba. Al final, todo se convirtió en un suspiro. La luna brillante colgaba en lo alto afuera, proyectando una luz pura que envolvía a Elena, cubriéndola con un velo de luz lunar nebulosa. El viejo padre respiró hondo. El miedo al futuro desconocido lo impulsó a tomar esa decisión. Vamos. Iré contigo. Espero que sea cierto. Si lo es, no tendrás que volver. Tan pronto como dijo esto, pareció envejecer varios años en un instante, su cuerpo ya encorvado se volvió aún más frágil. Elena se encontraba sumida en el asombro. Observó a aquel anciano que siempre la había protegido con ternura. Una suave brisa primaveral acarició su rostro, pero en ese instante, un dolor agudo le oprimió el pecho. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. A pesar de su carácter fuerte y decidido, intentó contener el llanto y, con la voz entrecortada, preguntó. ¿Ya no me quieres a tu lado? ¿Acaso hice algo malo? Puedes castigarme o regañarme si es necesario. ¿Es por lo que pasó antes? Te prometo que no volveré a meterme con los maleantes de la calle a tus espaldas. No les volveré a pedir dinero. El anciano padre sonrió con dulzura. Alzó la mano izquierda, la única que le quedaba, para acariciar la frente de la muchacha. Su mirada transmitía una paz profunda. La impetuosidad de su juventud se había desvanecido tras años de penurias, dejando en su lugar una serenidad inalterable. Es hora de partir. No tienes la culpa de nada. ¿No decías que tu mayor anhelo era convertirte en una guerrera poderosa? Ve y descúbrelo por ti misma. Busca esa última esperanza. En su interior, el hombre se sentía derrotado. Sabía que confiar el destino de uno a manos ajenas podía parecer un chiste de mal gusto, pero no tenía más alternativas. Detrás de ellos, Roa permanecía inmóvil y en silencio.
Su capa oscura lo hacía invisible bajo el manto de la noche, donde ni siquiera la luz de la luna lograba alcanzarlo mientras escuchaba con atención la despedida. Una sonrisa se dibujó en los labios de Roa. Había anticipado que convencerlos sería una tarea ardua, pero no imaginó que compartieran un pasado tan cargado de amargura. Al ver cómo se alejaban, su presencia se desvaneció en el aire. Bajo el baile de las luces tenues, Elena caminaba en soledad. Los callejones de los suburbios estaban sumidos en un silencio sepulcral, casi sin alma a la vista. Los pocos que rondaban por allí eran vagabundos ebrios que, al ver pasar a la joven, la recorrieron con la mirada de forma instintiva. Aquellos ojos cargados de lascivia le provocaron un escalofrío. Ella, que siempre se había mostrado valiente, se sintió vulnerable por primera vez. Apresuró el paso, lo que solo sirvió para que los borrachos se sintieran más confiados. Uno de ellos intentó ponerse en pie, pero se detuvo en seco al chocar con una mirada gélida que lo vigilaba desde las sombras. Era un hombre mayor, de espalda encorvada. Aunque sus años de gloria habían pasado y su agilidad no era la de antes, en ese preciso momento, recuperó la esencia de un auténtico maestro de la espada. Un aura de intenciones letales se concentró en la oscuridad, haciendo que los hombres temblaran y recuperaran la sobriedad de golpe. Tragaron saliva con dificultad y levantaron las manos en señal de rendición, fingiendo que no tramaban nada. El padre soltó un bufido de desprecio y siguió los pasos de su hija, cuidándola desde la distancia. Mientras recorría la calle desolada, los recuerdos de lo ocurrido momentos antes se repetían en su mente. Cuando Elena y su padre llegaron al punto de encuentro, la noche aún estaba desierta. Solo el viento sutil rozaba sus mejillas. El anciano miró a Elena con duda. Tras reflexionar un instante, la joven comentó. ¿No habían dicho que debíamos esperarlo aquí al mediodía? ¿Al mediodía? ¿A las 3? El padre frunció el ceño, tratando de entender una forma de medir el tiempo que jamás había escuchado. Roa, que acababa de llegar, se percató del error. Sin darse cuenta, había usado las unidades de tiempo de su vida anterior. Por fortuna, el aburrimiento lo había llevado al lugar antes de lo previsto. Si hubiera esperado a la hora acordada y encontrado la calle vacía, el encuentro habría sido un desastre. No tenía la certeza absoluta, pero tras pensarlo un poco, calculó el momento correcto. No había muchos períodos que pudieran llamarse mediodía, así que estaba seguro de que no llegaba tarde, sino bastante temprano. Sin embargo, se preguntó si debía seguir oculto. Al final, decidió que valía la pena invertir un poco de tiempo esperando la oportunidad perfecta. Al no haber tenido nunca un guía, comprendía mejor que nadie cuánto camino se ahorra al contar con un maestro fuerte y digno de confianza. Ambos esperaron en silencio. Roa sentía curiosidad por ver cuánta paciencia tendrían. Como bien se dice, solo quien lucha por algo valora realmente lo que consigue. Decidió mantener el misterio un poco más, observando desde el anonimato. El tiempo transcurrió y Elena comenzó a bostezar. Con el rostro cansado, se acuclilló y escondió la cabeza en una postura extraña, quedándose profundamente dormida. Roa arqueó una ceja, considerando que la espera había sido suficiente. Emergió lentamente de las sombras, con su abrigo oscuro ondeando al ritmo del viento nocturno, manteniendo su rostro oculto y sin mostrar sus rasgos más llamativos. El anciano, que ya empezaba a notar el cansancio, se sobresaltó. Al ver aparecer a Roa de la nada, sintió una opresión en el pecho. Solo notó su presencia cuando el desconocido ya estaba frente a él. Por instinto, su mano buscó la empuñadura de la espada en su cintura, evaluando al recién llegado con suma cautela. A Roa no le importó la actitud defensiva del hombre. Con una voz profunda y grave, sentenció. Escucha, debilucho. He venido para tomar a tu hija como mi aprendiz. Elena despertó de golpe y, al levantar la vista, se topó con la figura vestida de negro. ¿Eres tú el de esta mañana?, preguntó con vacilación. Roa prefirió no dar detalles innecesarios. En cierto modo, no mentía. Solo estaba viendo las cosas desde otra perspectiva. La lucha entre el dios dragón y el dios humano ha durado más de un siglo, afirmó con total naturalidad. El padre guardó silencio, mientras que el rostro de Elena, antes soñoliento, se iluminó con una energía renovada. ¿El mal definitivo?, exclamó ella abriendo mucho los ojos. Este mundo está plagado de penas y catástrofes, pero ¿qué es todo eso comparado con el fin de la existencia misma? La voz fría de Roa resonó en la calle. Ni siquiera la brisa de primavera podía disipar el tono melancólico de alguien que parecía haber sobrevivido a 1000 tormentas. No exageraba. Las ambiciones del dios humano eran perversas. Él conocía su pasado y sabía que ese ser ya había aniquilado mundos enteros anteriormente.
El hombre hablaba con una seguridad y un magnetismo abrumadores. Para demostrar que no bromeaba, invocó la sombra de una deidad demoníaca. Una figura colosal y oscura comenzó a materializarse, emanando un aura aterradora mientras llamas espectrales ardían en el aire. La maldad que desprendía era tal que el anciano no pudo evitar un tic nervioso en el ojo. El dios humano. Sentenció el encapuchado con una voz que mezclaba el odio y la lástima. En ese momento, el padre se arrepintió de haber buscado ayuda. Parecía que, en lugar de un protector, había invocado a un señor de los demonios. El desconocido extendió su mano hacia la joven de cabellos plateados y le dijo con un tono solemne: «Conviértete en mi discípula. Únete a nuestra causa y lucha contra la raíz de toda la maldad de este mundo». A Elena se le erizó la piel. Sus ojos de color rojizo brillaban con intensidad. Sintió el impulso de aceptar de inmediato. Su instinto le aseguraba que ese era el camino para cambiar su destino. Sin embargo, su parte racional le advertía del peligro. Ese hombre era un enigma peligroso y, sin duda, obtener su ayuda tendría un costo elevado. El padre intentó intervenir, pero al ver la sombra gigantesca que se alzaba detrás del extraño, optó por callar. Todo esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Siendo un hombre sencillo, no comprendía los nombres que mencionaba el encapuchado. Solo sabía de las 7 grandes potencias del mundo, desde el dios de la técnica hasta el dios del norte. Jamás había oído hablar de un dios humano, pero entendía que cualquiera de esos seres estaba fuera de su alcance. Su primer impulso fue pedirle a Elena que regresaran a casa. Al ver que ella dudaba, Roa dejó que las llamas oscuras envolvieran su cuerpo y habló de nuevo. «Esta oportunidad es única. He visto tu destino, y te aseguro que no es nada agradable. Es una tragedia. Entiendo tus miedos. Si te unes a mí, te daré el poder necesario para proteger a los tuyos y vivir bajo tus propias reglas. No te pondré cadenas, solo te pediré que cumplas con las misiones que te encomiende». Elena no decía nada. Cuanto más hablaba él, más crecía su asombro y su temor. Al final, todo se reducía al poder. Si aceptaba, tendría la fuerza que otros buscan toda su vida. Podría cuidar de su padre y obtener lo que quisiera. Solo debía tomar esa mano. Recordó la imagen de su padre cansado y la esperanza con la que él le enseñaba a usar la espada años atrás. Todo el pasado parecía un sueño lejano. Finalmente, Elena puso su mano derecha sobre la de Roa. «No estoy segura de lo que hago», murmuró. Pero el vínculo ya estaba creado. Elena había elegido su futuro. Roa soltó una carcajada que inundó la calle vacía y posó su mano sobre la cabeza de la joven. «Que la eternidad te favorezca y que tu vida sea larga». Aunque Roa no era un ser inmortal, su potencial era inmenso. Además, poseía la semilla necesaria para despertar el poder en ella. «Has tomado la decisión correcta. Ahora, dime, ¿cuál es tu nombre?», preguntó mientras su capucha se agitaba con el viento. El anciano, visiblemente angustiado, se interpuso entre ambos. «Señor, yo. Ahora que ella es parte de mi grupo, no permitiré que pase necesidades. Pero escucha bien, anciano. A veces, cuando no se tiene fuerza, saber demasiado solo trae desgracias». El hombre se quedó pensativo, incapaz de replicar. Solo pudo suspirar con resignación mientras veía cómo su hija y el joven se alejaban. Sintió esa amarga sensación de haber cuidado un tesoro durante años para que un extraño se lo llevara en un parpadeo. Roa tomó a Elena y, en un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecieron del lugar. El refugio subterráneo. El lugar estaba apenas iluminado por unas cuantas velas cuya luz amarillenta no lograba vencer la oscuridad del sótano. Elena se sentía confundida tras el viaje instantáneo. Al ver el lúgubre entorno, su primer instinto fue intentar soltarse y huir. Todo allí le resultaba inquietante. Roa ignoró sus intentos de resistencia y, una vez que ella se tranquilizó, la dejó en el suelo. La luz de las velas no alcanzaba a revelar su rostro bajo la capucha. «Quítate la ropa», ordenó Roa con total naturalidad. Elena se puso pálida y se cubrió el cuerpo, aterrorizada. Pensó que había caído en manos de un depravado. «Soy muy joven», balbuceó con miedo. «¿No podrías esperar unos años a que crezca antes de, ya sabes?». Roa se quedó mudo por un momento, sorprendido por el malentendido. Olvidaba que en este mundo abundaban personas con gustos retorcidos. «Solo voy a examinar tu estructura ósea», respondió con fastidio. Le explicó que, mediante el contacto físico, se podía determinar el potencial, la personalidad y el futuro de una persona. Era una técnica antigua y poco conocida para predecir el destino a través de la formación de los huesos.
Aunque Roa no era un experto místico, podía sentir la energía mágica y el talento de alguien al tocar su piel. Elena seguía sin entender y no ocultaba su pánico. Resignado, Roa se quitó la capa oscura, revelando un rostro joven y atractivo de cabello rubio, aunque no era más que otro disfraz. Sus ojos dorados miraron a la niña con una sonrisa de disculpa. ¿Quieres ser fuerte, pero te asusta este pequeño paso? Solo voy a medir tu talento. Elena se quedó congelada al ver su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrir que el temible encapuchado era en realidad un joven apuesto y de apariencia amable. Antes de que pudiera reaccionar, Roa comenzó a ayudarla a quitarse la túnica exterior. La joven no supo qué decir. Aquel muchacho no parecía una mala persona y, además, sabía que no tenía fuerza suficiente para oponerse. Aceptando su suerte y con el rostro encendido de vergüenza, terminó de desvestirse. Su figura era delgada, aunque no llegaba a la desnutrición. Sus manos tenían callos por el manejo de la espada y su piel mostraba algunas cicatrices, fruto de las peleas callejeras en las que no siempre salía victoriosa. Cuando sus humildes ropas cayeron al suelo, Roa comenzó el examen. Pasó su mano por la cabeza de Elena, luego por sus mejillas y bajó hacia el cuello. Elena sentía que iba a estallar de la vergüenza. Aunque las chicas de los suburbios suelen madurar rápido, la situación era abrumadora. Roa se concentró plenamente en su tarea. Su seriedad ayudó a que Elena se relajara un poco. Tras evaluarla, el joven se quedó pensativo. Su talento para la espada no era excepcional. No era malo, pero tampoco alcanzaría la cima. A lo mucho, llegaría a un nivel destacado, pero nunca igualaría a los grandes maestros. Su única esperanza era ver qué tal andaba de magia. Si lograba combinar ambas disciplinas, tendría un lugar valioso a su lado. No te pongas nerviosa, Elena. Intenta relajar tu mente y deja que tu energía fluya. Como seguramente no sabes cómo hacerlo, yo te guiaré. Solo mantente tranquila. Elena asintió, atenta. Cuando Roa volvió a acercar su mano, ella tuvo un pequeño espasmo. Él suspiró. Era difícil trabajar con alguien tan tenso. Decidió usar un trozo de tela negra para vendarle los ojos. Al perder la vista, los demás sentidos de Elena se agudizaron. Podía sentir cada roce de los dedos del joven sobre su piel, lo que le provocaba una sensación de hormigueo constante. Roa analizó su flujo mágico y descubrió que era muy escaso. Comparado con el suyo, el poder de Elena era apenas una gota en un océano. Aunque era joven y podía mejorar, tenía un límite natural difícil de superar. Para un aventurero común, el nivel de Elena sería envidiable, pero Roa sabía que para enfrentarse a las verdaderas amenazas del mundo, eso no bastaba. Se acercó a ella y le dijo al oído: «Te daré una vida nueva». Roa no se consideraba un santo. No ayudaba a los demás por pura bondad. Tomó a Elena en brazos y, mientras la luz de las velas bañaba su cabello plateado, comenzó a concentrar una energía oscura en su mano derecha. El aire se volvió pesado y una aura maligna llenó la habitación. Elena, con los ojos vendados, no podía ver lo que ocurría, pero su instinto de supervivencia le gritaba que corriera. Sin embargo, al estar en sus brazos, solo podía esperar. Una semilla de magia oscura se materializó en el aire. Era algo hermoso y aterrador a la vez, con un magnetismo que recordaba al abismo. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero no solo por miedo, sino por un extraño deseo de obtener ese poder. Roa tocó el brazo derecho de la joven y la semilla comenzó a integrarse en ella. Hilos de oscuridad se extendieron por todo su cuerpo, mezclándose con su sangre. Elena sintió una fuerza abrumadora que no le pertenecía recorriendo sus venas. El proceso no era sencillo. La implantación consumía la energía vital de la joven. Elena palideció y comenzó a sudar por el intenso dolor. Roa no se detuvo. Sabía que para alcanzar la grandeza era necesario soportar el sufrimiento. Guió la energía hasta el corazón de la chica. Elena soltó un quejido ahogado y las lágrimas empaparon la venda. A pesar del tormento, no pidió clemencia ni gritó. Esa fortaleza sorprendió a Roa. Elena era una mujer con una voluntad de hierro, forjada en las brutales peleas de los suburbios, donde aprendió a levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces fuera derrotada. Esa determinación era, precisamente, lo que le permitiría sobrevivir al proceso.